Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su programa de especiales. Yo soy Citlalio Limón y el día de hoy quiero invitarlos a ver la conferencia El País que Viene, por el periodista Javier Solórzano, quien estuvo en la 9ª Bienal Internacional de Radio, donde la UAN fue subsede nacional. Vayamos a verla. En los últimos 2 años he tenido la oportunidad de estar en Tepic. Yo agradezco su presencia, señor rector, agradezco mucho la invitación. En verdad reitero mi agradecimiento y 2 veces por su generosidad. Cuando uno está acá arriba, uno piensa siempre qué es lo que uno debe decir o hacia dónde uno debe de dirigir la posibilidad de saber que por lo menos durante un rato van a voltear para acá arriba. Yo creo que algo que podríamos hacer, si les parece a usted a lo largo de los próximos minutos, es primero colocarnos con base a la información que su servidor tiene y lo que uno ha hecho en escenarios de qué es lo que está pasando y cómo es que estamos hoy aquí, en algo que en una segunda parte entiendo perfectamente que a ustedes les puede atrapar y llamar la atención, que es el tema de qué está pasando con el gran asunto de los medios de comunicación en México. Miren, para iniciar el tema, ¿ganó Peña Nieto o no ganó Peña Nieto? Es una muy buena pregunta, porque les diría que las circunstancias de la política en el mundo entero cada vez son más parecidas, cada vez padecemos de lo mismo. Por ejemplo, el domingo que viene hay elecciones en Venezuela y hay una discusión interna en Venezuela muy fuerte de cómo los aparatos de gobierno y los aparatos del Estado que hoy encabeza el presidente Hugo Chávez están siendo utilizados para llevar a efecto una votación que favorezca a Hugo Chávez. Enrique Capriles, que es un gran candidato, les doy un dato: Venezuela nunca se había acercado a la posibilidad de que Hugo Chávez fuera derrotado, porque la oposición venezolana ha vivido históricamente en la división y han encontrado ahora sí en Capriles la posibilidad de la cohesión. Capriles ha logrado que las diferentes fuerzas políticas venezolanas estén con él, y al estar con él se han de imaginar que de tener votaciones de 70, 30, 20, 10, ahora todo esto se equilibre y podamos estar el próximo domingo en una votación de 55-45. Mi pronóstico es que es muy difícil que gane Capriles, pero lo que sí es un hecho es que Venezuela se va a construir ahora sí realmente una oposición. ¿Qué es lo que pasó en México retrospectivamente? En el año 88, México tenía un escenario derivado de diferentes circunstancias dolorosas. Una era que traíamos una crisis económica fenomenal. 2, que se había dado una elección sumamente complicada. Esta elección complicada, a mí me sigue pareciendo que traemos 3 elecciones últimamente con escenarios muy complejos de poder entender. En 1988, yo no estoy tan seguro que haya ganado Carlos Salinas de Gortari. Me queda más a la vista que el ingeniero Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, cualquiera de los dos pudo ganar. En el año 2006, ustedes recordarán bien, el voto por voto, casilla por casilla, generó otro escenario. Y ese escenario es que nosotros los mexicanos, como se dice hoy, ¿no? Las y los mexicanos, decidimos ir a la votación. Y esa votación, lo que tenía que ver era, bueno, si en el 94 mataron a Colosio, y eso generó, naturalmente, que en ese año del 94 ganara Ernesto Zedillo como ganó, si en el 2000 el señor Ernesto Zedillo le apuraba materialmente entregar los pinos al PAN y además ganó el PAN, esto quiere decir que entonces el país ya camina y ya tiene una democracia que es una democracia común. A ver, dicho de otra manera, ya somos democráticos. El mundo entero nos pone una palomita. A ver,
México, palomita, y es democrático. Y, como la película Tiburón 2, cuando usted pensó que el peligro había pasado, pues llegó Tiburón 2, llegó el 2006. Y llega el 2006 y nos coloca de nuevo en escenarios muy complicados, y fíjense lo que son las cosas. Los escenarios no los provoca el PRI. El PRI es el que permite que Calderón, por la puerta de atrás, pueda tomar posesión en aquel famoso 1 de diciembre en San Lázaro. ¿Qué pasó en la elección del 2006? Es que es importante verlo. Que se juntaron dos o tres variables. Una, Roberto Madrazo, que acostumbra a correr la mitad de los maratones, pues entonces, en esa ocasión, se fue dado de baja de manera natural. Segundo, Andrés Manuel López Obrador, no lo olviden, era jefe de gobierno de la ciudad. E hizo una campaña sistemática, consistente, pero pasaron 2 o 3 elementos. Uno, no fue al debate. Dos o tres veces le señaló al señor Vicente Fox y le dijo: cállate, chachalaca. Y a los ciudadanos, o buena parte de los ciudadanos que habían pensado votar por Andrés Manuel López Obrador, porque iban a dejar su voto tradicional, fuera por el PRI o fuera por el PAN, les pareció algo que los distanciaba. No va al debate que pasó, dice estas cosas, ¿de qué se trata? Lo que se pudo haber resuelto en 2006, yo creo que sí. Yo creo que se pudo haber resuelto. Se pudo haber resuelto si el candidato, que no era el candidato de Vicente Fox, que acuérdense que hasta renunció y todo lo que pasó, que se llama Felipe Calderón, si Felipe Calderón hubiera aceptado el voto por voto, casilla por casilla. ¿Se podía aceptar o no? Yo digo que sí se podía. ¿Por qué razón? Porque si el presidente, presunto presidente electo, o el presidente que según el IFE ganó, se hubiera comportado de una manera en donde hubiera querido fortalecer su mandato, él hubiera dicho voto por voto, casilla por casilla. El tema Felipe Calderón, yo entiendo, ahorita lo hablaremos, es seguridad, pero el tema está en que Felipe Calderón entró corriendo contra el tiempo materialmente. Tenía, uno, que buscar una manera de legitimizarse. ¿Cómo se puede uno legitimizar cuando uno entra y es 1 de diciembre y se da cuenta que en Nuevo Laredo se están agarrando con todo y en Michoacán hay que meter al ejército, tomando en cuenta que Michoacán es su estado? Estos 6 años de México han sido los años más complejos en décadas que ha vivido el país. Y ustedes pueden decir con toda razón y con todo enojo que por qué a mí me tuvo que pasar generacionalmente esto. Esta vida no se escoge, estas cosas son, y como tal es siempre muy importante saber actuar ante ella. Los 6 años de Felipe Calderón han sido años muy, quiero ser reiterativo en esto, muy complejos por muchas razones. Primero, el voto por voto, casilla por casilla, no se dio. O sea, entró Calderón y me consta, como parte del canal del Congreso, que cada vez que le hablábamos a alguien para que se juntaran con Felipe Calderón, se juntaran con alguien que tuviera que ver con esto, le decían: teníamos presidente legítimo, teníamos presidente de veras, teníamos, a ver, ¿va a haber diálogo? Bueno, ¿con cuál de los dos presidentes? Entonces, esto que ustedes a lo mejor lo olvidan durante 2 años fue muy complicado para el desarrollo de la política del país. ¿Qué significa cuando pasan estas cosas? Que la vida políticamente del país y las posibilidades de que los diferentes actores políticos estén interrelacionados se congelan. Es decir, no hay pasos hacia adelante, hay pasos hacia los lados, hacia atrás, o simplemente no pasa nada. No olviden, porque el PAN de repente repitió sus historias, que Felipe Calderón no era el candidato de Vicente Fox. Y menos, si hablamos de la política tras bambalinas, y menos de la presidenta. Por supuesto que me refiero a Marta Zavala, ¿no? Menos de ella. Y cuando hablo que menos de ella, se dio una lucha muy frontal en donde al final Felipe Calderón, panista de cepa, logra ser presidente de la República con márgenes de 300 y tantos mil votos. Esto que les voy a decir es muy importante en términos del análisis. Si en las elecciones del 2006 se hubieran llevado a efecto 1 semana o 2 semanas después,
es un supuesto, la ventaja entre Felipe Calderón y López Obrador hubiera sido mayor. ¿Por qué razón? Porque la curva de mirada de los ciudadanos respecto a ellos era, mientras Calderón subía, López Obrador había llegado a su tope. María de las Heras, en paz descanse, extraordinaria encuestóloga, lo publicó en el periódico El País y parecía como un sinsentido, pero viendo los números, los ciudadanos que de repente le jugamos al aleatorio, hoy esto, mañana esto, y no lo sabamos, cuando ustedes votaron, muchos de ustedes quizá por primera vez, llegaron a la urna y dijeron, me voy para acá, me voy para allá, no tiene nada de malo, pero es su decisión de ciudadanos. Quien tiene ya definido su voto es lo que llaman el voto duro. El que no sabe, esto es muy importante que lo sepan, o el que tiene las dudas, es lo que genera todo este gran relajo que se hizo de las encuestas, junto con las intencionalidades y la falta de rigor científico que llevaron a efecto los encuestólogos. El 2006 fue complicado, porque además la figura que teníamos fundamental para el desarrollo del proceso electoral, que era el Instituto Federal Electoral, acabó de manera desigual cumpliendo su cometido. Miren, en el 2000, a mí es una ventaja de repente la profesión que uno tiene, a mí me toca estar en el IFE, bueno, ya hasta me toca hacer debates, me toca estar en el IFE, y cuando estoy en el IFE, cuando sale el maestro José Goldberg a decir que ganó Vicente Fox, es inapelable. Francisco Labastido Ochoa, que es un extraordinario ex candidato a la presidencia de la República, se echó para atrás y dijo, si así fue, punto, ¿no? No jugueteó con nada, porque sabía que el PRI, siendo la segunda fuerza, el PRI siendo el partido que llevaba en el poder 75 años, punto y aparte, había perdido. Cuando sale el maestro Goldberg y nos dice al país, ganó, la tendencia está marcando está siendo favorable para el Partido Acción Nacional y la persona de Vicente Fox, que no de Marta Sagún, ¿sí? En ese momento lo que sucede es que los mexicanos nos vamos a dormir. Déjenme les cuento. Me voy corriendo al Ángel de la Independencia. Yo llego al Ángel de la Independencia porque ayer el festejo de los panistas y dije, esto va a estar hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Es día de fiesta. 75 años llevaban estos cuates y lo sacaron. Fueron los del PAN. Y de repente Vicente Fox a las 12 de la noche dice, bueno, ya váyanse a dormir que hay que empezar a trabajar. No marches, ¿no? O sea, fue como anticlimático eso. Además pone de oradora por Porfirio Muñoz Ledo, pues todavía más anticlimático fue eso, ¿no? Bueno, esto es muy importante que lo vean en términos del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque 6 años después nos pasaron las mismas y nuevas cosas. Es que eso es muy importante que lo vean. No piensen que se está repitiendo el 2006 en el 2012. Se suscitaron y se presentaron nuevos escenarios. Y uno de los escenarios más importantes que ustedes, particularmente gente de medios, deben de saber, pues estaba en los medios de comunicación. Era evidente que ahí estaba. O sea, el señor Peña Nieto hacía campañas en Toluca y ustedes que viven en Tepic, que les vale ni les interesa, aparecían en el Canal 2 y uno no sabía si al aparecer en el Canal 2 esas campañas formaban parte de una nota, de una inserción, no quedaba tan claro como queda en la prensa escrita. Si habrán visto en la prensa escrita, recuadros, etc. Aquí salía, entonces uno decía, bueno, ¿es la nota, es el reportero? ¿O qué? ¿O están en camino de qué? Eso, yo creo que en los últimos años se convirtió en uno de los grandes problemas, porque en el año 2007 se reunieron los legisladores y dijeron, a ver, me consta, yo estaba ahí, ahora sí, dijeron, a ver, ¿qué hacemos para no volver a cometer los errores que llevaron a una elección desigual en la derrota de Andrés Manuel López Obrador en el 2006? Bueno, vamos a mover diferentes áreas, particularmente la de medios. ¿Cómo hacerle para que, si yo quiero hacer una campaña política, si yo quiero meter dinero en una campaña política, tenga que ser en el marco de la ley? Es dificilísimo. Ese es uno de los principales bruscos topes con los que nos vamos a enfrentar en un año otra vez, porque lo van a tener que volver a discutir. ¿Cómo hacerle? Y entonces, ¿cómo hacerle? Fíjense, he sido generoso. ¿Cómo hacerle con un candidato que se promueve? Pero ¿cómo hacerle con las televisoras que se encargan del resto? Y que el presidente en funciones, Felipe Calderón, ni siquiera mete las manos.
hágale y listo. Y hay mecanismos legales, mecanismos jurídicos, y hay diferentes mecanismos que pueden colocar los escenarios de una manera diferente. Estos 6 años han sido de un aprendizaje para el país fenomenal. Y particularmente les quiero decir, hay muchos países en donde las elecciones se llevan a efecto con campañas de 2 o 3 meses. Brasil, por ejemplo. Pero no nos hagamos, todos los países tienen que, si ustedes quieren ser candidatos de un partido, dar tiempo para que los ciudadanos sepan quién es el fulanito o fulanita que quiere ser candidato. Dentro de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos años, y que conste que no ando haciendo pronósticos, es que Felipe Calderón es, yo diría, junto con Ernesto Zedillo, un poco los que resultaron ser candidatos de manera, en algún sentido, inesperada. Felipe Calderón un día lo dijo en Guadalajara, y el gobernador casi lo destapó, Ramírez Acuña, y casi que de un año a otro acabó siendo candidato. Pero la otra cosa es que nos hemos empezado a dar cuenta que los políticos, para ser candidatos de sus partidos, necesitan mucho tiempo. Vean si no, Marcelo Ebrard nos viene diciendo hace 3 meses que el 6 de diciembre inicia su campaña de las elecciones en el 2018, no mañana, en el 2018. López Obrador ya hizo su partido para ser candidato en el 2018. Peña Nieto entró como gobernador del Estado de México para ser 6 años después candidato. López Obrador fue jefe de gobierno para ser 6 años después candidato. Vicente Fox empezó en el 92, ese sí se llevó todo. Entiendo que era la única manera, ¿no? Estos son los escenarios, y yo les diría, no los veamos como fatalismos. Yo les voy a plantear algo que muchos de ustedes pueden saber. Hay naciones de las cuales tenemos mucho que aprender, mucho. Pero acabo de leer una declaración de Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, que dice que pocas elecciones en el mundo él conoce tan sucias y cochinas como las de los Estados Unidos. No pensemos que estamos en el peor de los mundos. Pensemos algo fundamental, y más lo que nos permite nuestra capacidad de universitarios. La democracia es un proceso, imperfecto. Es el mejor gobierno de lo imperfecto, diría Winston Churchill. Pero la democracia está siempre inacabada. Nunca termina por cerrarse la puerta de la democracia. Siempre la democracia está abierta, algo pasa y algo pasa. En el 2007, en las discusiones en el Senado, todos llegamos a pensar que con los mecanismos que se habían instrumentado no se iban a repetir los errores en el 2012 en las elecciones. Y se repitieron, corregidos y aumentados. ¿Por qué? Por muchas razones. Y esto no lo pierdan de vista. Porque hoy las sociedades se gobiernan a través de los políticos y a través de los empresarios, a través del capital, a través del dinero y en algunos casos a través de los trabajadores. Hoy que está una discusión sobre la reforma laboral, no pierdan de vista 2 o 3 asuntitos. Uno de los que me parece más importante, la transparencia sindical. ¿Qué significa la transparencia sindical? No se vayan con la finta, porque los sindicatos sí tienen mucho de transparencia, O sea, hay una parte que eso no se puede perder de vista. Pero hay otra parte respecto de la transparencia sindical, en donde en un país como el nuestro, que no ha dejado su corporativismo de los 70, 80, 90, ¿qué quiere decir corporativismo? Que se gobernaba y el PRI utilizaba los sindicatos con votos y como para poder tener cohesiones para gobernar. Todavía, esto es algo de lo que tenemos que señalar al Partido de Acción Nacional, al señor Fox y al señor Calderón, no hicieron nada en 12 años. Prefirieron darle la mano a la señora antes que enfrentarla. Y si la han enfrentado, ahorita el problema sería otro. Porque ni se trata de que todos creamos que a partir de hoy la neta en materia educativa le hace una película con tintes tan bien panfletarios como es Panzanzó, y tampoco pensemos que el sindicato determina absolutamente el desarrollo de la educación en México. Lo determinan diferentes variables. Y la variable sindicato, sin duda alguna, juega un papel. Eso es lo que 12 años se pudo hacer. ¿Qué es lo que pasa con los otros poderes llamados fácticos? ¿Por qué se llaman fácticos? Porque
que son de hecho, no son poderes que sean elegidos. Yo no elijo una televisora, yo no elijo una estación de radio. Son poderes que a lo largo de la historia de un país, en sus diferentes procesos organizacionales, acaban determinando y apareciendo. ¿Son tan importantes los medios de comunicación o no? Esa es una pregunta. Recuerdo yo cuando estaba en los 70 que decían, hacían estudios sobre la violencia en la televisión y me llamaba mucho la atención porque colocaban una cámara en donde no se veía qué es lo que pasaba y entonces pasaban una serie tan cándida y divertida como Batman y Robin, era pau, pum, pau, y entonces entraba el comercial y los niños retozaban, la televisión está generando violencia. Pues no es una cosa ni otra, pero eran los estudios de su momento, era lo que nosotros teníamos como herramientas para entender el papel de los medios de comunicación. Pero hoy los medios de comunicación se convirtieron verdaderamente en un todo. Los trabajadores de los medios de comunicación de algunas empresas me imagino que han de estar esquizofrénicos. Si hablan de un tema, no saben si están hablando de que ellos son dueños de la industria del espectáculo, o si están hablando del banco, o si están hablando de los celulares, o si el dinero de los mexicanos en Estados Unidos, o si la propia televisora, o si el deporte, no te vayas a meter con un equipo o con otro equipo. ¿Por qué? Pues porque la empresa es dueño de todo. Los medios de comunicación cambiaron su sentido. Cambiaron su sentido de ser dueños de medio para convertirse en grandes corporativos. No es un fenómeno mexicano, pero aquí particularmente se agudiza por una variable que es realmente muy compleja y muy difícil en nuestro país, que es la concentración del poder y la concentración del capital. Este es un país, y ustedes lo saben si salen a hacer su servicio social, en donde los ricos son cada vez más ricos y menos, y los pobres son cada vez más pobres y más. Y eso se debe en buena medida a la concentración del capital. Es decir, yo, medio de comunicación, concentro mi poder y no permito que otros salgan. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un medio de comunicación no permita que haya tercera, cuarta y quinta cadena? Muy fácil. Tiene el sartén por el mango en su relación con el poder político, porque la relación entre el poder político y los medios de comunicación es una relación por definición de conveniencia. Un extraordinario sociólogo estadounidense llamado Brian Mills hizo un libro hace algunos años que a mí particularmente me dejó muy marcado por esas pequeñas frases en que explica cosas que tienen que ver con el desarrollo de la política, el desarrollo social. Decía Brian Mills, los líderes sindicales, para ser líderes sindicales, los líderes de los estudiantes, para ser líderes de los estudiantes, fundamentalmente le deben su posibilidad a los trabajadores, a los estudiantes o a sus pares. El asunto está en que para que conserven el poder, en un porcentaje muy alto de los casos, se cambia la relación y le deben su estancia, su existencia, su permanencia como líderes al poder y se lo dejan de ver a los trabajadores, a los pares o a los estudiantes. Dicho de otra manera, los líderes sindicales dejaron de pensar en los trabajadores para entenderse con el poder, para poder conservar el status quo y su propio liderazgo. Han cambiado las cosas muchísimo, muchísimo. Los que son de mi edad, que serán pocos, les puedo garantizar y asegurar que han cambiado tanto que en verdad hoy el país es muy diferente. Hoy el país tiene un sistema plural, partidista. No quiere decir que nos gusten los partidos. Pregúntenles a cualquier país del mundo qué piensan de sus partidos políticos. Pregúntenle a España, pregúntenle a Portugal, pregúntenle a Irlanda, pregúntenle incluso a Brasil, con todo este asunto que hay ahorita corriendo de manera muy preocupante sobre la corrupción en el gobierno de Lula y de algunos personajes en su gobierno, y se podrán claramente dar cuenta que lo que hoy pasa no es un asunto, a nosotros nos cruza quizás con más fuerza, pero no es un asunto que sea únicamente propio de una sociedad en particular. Son fenómenos que están a la vista de todos y que van de alguna u otra manera repercutiendo. ¿Qué es lo que nos ha hecho diferentes en los últimos 6 años ante el mundo? Pues la violencia. Eso es lo que nos cambió la cara. Nos cambió la cara porque hay varias diferentes circunstancias para poder entenderlo. Yo no creo que tan en automático se pueda decir que el responsable es Felipe Calderón. Yo creo que Calderón tiene una responsabilidad obvia por ser un instrumentador de las diferentes circunstancias que hoy aparecen en nuestra sociedad.
pero yo les diría, y yo les pediría que lo tomaran muy en cuenta, el fenómeno del narcotráfico es como la humedad. No hay manera. Pongan todas las cubetas que quieran abajo del techo y no va a haber manera. Y el fenómeno del narcotráfico, cuando empezó a ser frenado parcialmente en Colombia, se fue naturalmente moviendo. Y yo les diría, ¿a dónde se puede mover el fenómeno del narcotráfico? Piensen ustedes. Si ustedes fueran narcotraficantes, si fueran el Chapo, dirían, ¿a dónde? Si fueran colombianos, ¿a dónde irían? Pues a México. A México, porque no es lo mismo estar en Honduras, Costa Rica, Centroamérica, que nada más cruzar y llegar a la frontera en donde está el mayor mercado de armas y el mayor mercado de consumo. Entonces, esta es una variable en donde no debemos de culpar a los estadounidenses, pero sí es importante ver en dónde estamos metidos en este fenómeno. Tenemos nuestra responsabilidad alta, altísima, por una variable muy, muy importante, que es la complicidad de la autoridad institucional y de la delincuencia. Esto es muchas veces lo mismo. Les doy un dato. De cada 10 secuestros en México, solamente se denuncian 2. Las otras 8 casos que no se denuncian es porque no saben cuándo empieza la delincuencia y cuándo empieza la autoridad. La autoridad y la delincuencia es vista en el mismo barco. Les doy otro dato. Al menos el 95% de los ciudadanos de este país han vivido directa o indirectamente un hecho de violencia en su casa, en su familia o con un amigo. Esto les dice el clima de 6 años. Les planteo el caso de Javier Sicilia como ejemplo. Javier Sicilia, con todo el respeto de su lucha, tuvo que vivir en carne propia un fenómeno, como el de la muerte de su hijo, para que se convirtiera en la caravana por la paz con justicia y dignidad. Pero de otra manera, no hubiéramos tenido este gran hallazgo que ha tenido la sociedad en relación a un personaje como Javier Sicilia. ¿Qué es lo que mientras todo esto pasa en nuestra cotidianidad? Bueno, nos han aparecido en los últimos 6 años de una manera, han irrumpido de una manera verdaderamente extraordinaria las nuevas tecnologías. Y entonces, con todos los escenarios que tenemos la política desigual, contradicciones, tenemos la inseguridad, tenemos de repente también legisladores que están siempre pensando en su particularidad más que las necesidades del país, aparece una salida. Y esa salida pues son las nuevas tecnologías, son las redes. Y entonces las redes nos aparecen como ese elemento para nosotros poder expresar, esbozar lo que pensamos del desarrollo cotidiano de las cosas. Y entonces el Twitter sirve para mucho. El Twitter sirve para en Reynosa evitar la balacera. El Twitter sirve para hacer bullying. El Twitter sirve para evitar el alcoholímetro. Y al fin y al cabo, para eso en buena medida es, para una manifestación con todos los pros y contras. Yo, cuando empecé a ver la gran participación en Twitter de los políticos, me parece que fue uno de los peores momentos de Twitter, porque al fin y al cabo, esta cargada que tienen los políticos, ¿no?, del sándwich, de todas estas cosas que hacen, pasaron ahora los políticos a tener grandes cantidades de tuiteros en donde decían, ¿a poco no Peña Nieto es el más guapo? Que esto no nos daba el justo medio, y por eso, se los digo, a las 12 de la mañana, ustedes no lo recuerdan, pero el día de las elecciones, empezaron a correr tuites que decían, ganó fulano o perengano. Era un absurdo. Miren, algo me queda claro de lo que ha pasado en los últimos años. Hay 2 cosas para destacar, 3 cosas para destacar. Octavio Paz dijo el siglo pasado que el siglo XXI iba a ser el siglo de 2 grandes acontecimientos de la humanidad. Uno, las guerras religiosas. Y para allá andamos. Cuando pensamos que íbamos a pasar en el mundo árabe buena parte del problema, asesinan o muere un embajador que era la mejor identidad que podían tener los árabes con los Estados Unidos, el señor Stevens. Eso fue lo primero que dijo. Y lo segundo que dijo Octavio Paz es que el siglo XXI iba a ser de las migraciones. Y si ustedes se dan cuenta, las migraciones, los movimientos de los ciudadanos cada vez son mayores. En México estamos acostumbrados, véanlo desde la perspectiva europea. Estos 2 fenómenos, agregamos otra cosa que dijo Octavio Paz,
a final del siglo pasado. ¿Qué es lo más importante de la segunda mitad del siglo XX? Todos pensamos, el desarrollo de la televisión, lo que usted quiera, dice Octavio Paz. Lo más importante es el nuevo rol en la sociedad de las mujeres. Yo nomás les digo, pregúntenles a las que tienen 45 o 50 años el trabajo que les costó algo que para ustedes es una cotidianidad. Fueron años dificilísimos, complejísimos. A ver, si hoy una mujer se divorcia y miren cómo acaba, por imagínense hace 20 o 30 años. Hoy una mujer trabaja, ya por lo menos esas cosas caminan más. ¿Por qué cuento todo esto? Porque los mexicanos nos tenemos y no nos hemos dado cuenta. Yo estoy convencido de que hay un enquistamiento, que hay ahí una generación que no logra a plenitud salir, pero que cuando salga nos va a cambiar la cara del país y nos la va a cambiar. Y ustedes vean proyectos pequeños, proyectos grandes, tendremos que empezar a entrar en que las y los mexicanos preparados no se quieran ir del país, que se quieran quedar, que se quieran comprometer. Esa es la siguiente parte de la historia que tenemos que empezar a escribir para los próximos 6 años. Les pregunto, ¿creen que el país va a cambiar de la noche a la mañana el 1 de diciembre con Peña Nieto? Pues claro que no. No cambiaré ni con López Obrador. ¿Por qué razón? Porque hay una dinámica social que necesita tiempo. Las sociedades no se pueden transformar de un día para otro. Eso es algo que es muy importante que lo vean. Le preguntan a Barack Obama, señor Obama, pues no quiere usted a cambiar. Dice, y Obama contestó algo que está cargado de lógica. Dice, oigan, pues nomás llevo 4 años. Y es que nomás lleva 4 años para una dinámica de una nación que para transformarla se requiere tiempo. Las grandes transformaciones son de dos naturalezas. O se les lleva el tiempo, necesitan tiempo, convicciones, ciudadanos, paciencia, o son un temblor o un tsunami, ¿no? En donde la vida cambia, y cambia de un día a otro. No le echen la culpa a la universidad de lo que les pasa. Más bien, tomen en cuenta que el promedio de edad de los mexicanos es 72 y de las mujeres 75. Y por aquí nomás pasan 4 años. No le echen la culpa a la universidad. Usen a la universidad. Aprovechen a la universidad. Va a ser muy difícil que con el paso del tiempo ustedes puedan sentarse como se sientan hoy, con la pausa de una lectura o de una reflexión o de un intercambio de opiniones. Cuando salen de aquí, todo se convierte en vertiginoso, en velocidad, y además uno mismo está buscando la manera de ir rápido para inmediatamente colocarse. Las universidades hoy están siendo el último reducto de las sociedades y más de los jóvenes para poder pensar, reflexionar, criticar, irse de fiesta. Tómenlo en cuenta porque de repente la vida, cuando salen de la universidad, se queda como muy, y sobre todo ahorita quizás lo ven con cierto, a veces hasta fatalismo, pero yo diría, retomen lo fundamental que resulta lo que sea la formación de la vida. La universidad nos enseña cosas, nos enseña conocimientos, pero la universidad nos enseña a pensar, nos enseña hábitos, nos da métodos para abordar las cosas, nos acerca a libros porque a lo mejor nunca antes nos acercamos, nos acerca a nuestra carrera bajo ciertos lineamientos porque a lo mejor nunca lo imaginamos mínimamente, nos acerca a personas, nos acerca a información, y eso es lo que tenemos que hacer diferente. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué ganó el señor Enrique Peña Nieto si yo no voté por él? Es porque así es la democracia, pero es porque en buena medida no hemos logrado impulsar un proceso educativo nacional en donde cada quien tenga oportunidad de decidir, no que le digamos qué es lo que tiene que hacer. En la medida en que los hombres y mujeres de este país son libres de decidir, de tener esperanzas, de tener sueños, las cosas aquí en otra dimensión. Me llama mucho la atención Cientos de Granaderos, muchísimo. Me llama mucho del inicio, porque está cargado también de como ya de leyendas, ¿no? Que si lo agarraron a Peña Nieto en el baño, ¿no? Lo que quieran. Pero es algo muy interesante, ¿eh? 132 en sus orígenes refleja eso, refleja esa desesperanza, ¿no? A ver, espérame, ¿qué voy a hacer con los niños? No es pues para pensar, van a ser adultos y un día se van a sentar en una mesa igual que me va a pasar a mí, igual que me ha pasado a mí, y tienen que pensar por eso, sacarle el valor específico que tiene la universidad. Y no se vale quejarse, porque en sus manos ahorita está esa posibilidad. Todo esto se los digo, porque todo lo que les he contado de este país, ahora sí que parece discurso político, pero créanme, ni siquiera me voy a lanzar, pero sí les quiero decir algo,
este país está necesitado de ustedes. Y de repente ni cuenta se da. O sea, no se da uno cuenta que el país requiere que los hombres críticos se mantengan, que existan las Lidias Cachos, que existan las Carmenes Aristegui, que existan los políticos que se echan adelante, que exista una parte tan genuina de López Obrador, que exista verdaderamente el nombre Peña Nieto si es que quiere gobernar, que exista el señor Vicente Fox cuando era candidato, que este país nos requiere. Es la única manera en que el país va a ser diferente. El país no va a ser diferente por arte de magia, y menos con la llegada de un gobierno u otro gobierno, porque las sociedades hoy son diferentes a lo que eran hace 20 años. Hace 20 años teníamos un Estado que se encargaba de todo. Hoy tenemos ciudadanos que en la cotidianidad van construyendo su vida. Los ciudadanos hoy hemos cambiado la sociedad. ¿Quieren que les diga por qué es tan diferente la Ciudad de México? Si quieren le echamos porras a Rosario Robles, a Cuauhtémoc Cárdenas, a todo. No. Buena parte de la diferencia de la Ciudad de México con la Ciudad de México de antes son los ciudadanos. Los ciudadanos pasamos a la ofensiva. Como aquí, seguramente hay cosas en donde el gobierno ya no les importa. Yo voy a hacer esto y tengo que hacer eso. Eso es lo que hace diferente a la sociedad y si las construye diferente. Y yo creo que en los últimos años, esto que les cuento ha tenido sus momentos brillantes y ha tenido sus momentos en donde la cotidianidad nos hace olvidar absolutamente todo. A mí me parece que el país está muy divertido, triste, doloroso, pero yo les voy a plantear por último algo que créanme, estoy convencido de ello. Si tienen otro país, váyanse. Pero si no lo tienen, con todas las responsabilidades, dolores, sinsabores, pero con todas las alegrías y con todos los amores, las familias, los amigos, lo que nos rodea, nuestro conocimiento, nuestras esperanzas, nuestros sueños, no se les olvide que este es un país. Bueno, gracias y me expongo a sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Jonathan, de Comunicación y Medios, estudiante. Yo tengo una pregunta. Usted hace referencias a los medios que son intocables. Es una gran verdad, Televisa, TV Azteca o canales de cable, pues sí, no son intocables. Pero ¿qué pasa con los mensajeros, con los que dan noticias, con los que dan la cara? En el caso de tal vez Carlos Marín, que es agredido verbalmente en una manifestación, y hace algunos días Adela Micha en un evento. ¿A qué se debe el atasgo del público, de las personas? ¿Cómo se pudiera evitar? Y si cree que los nuevos líderes de opinión, que eso es lo que son ellos, surjan en las redes sociales. Gracias. Te quiero agradecer profundamente que me hayas hecho esa pregunta porque no la quiero contestar. Entonces ya quedé bien contigo, ¿no? A ver. Yo digo lo que pienso, pues, ¿no? Entiendo que quede claro que antes que nada no voy a hablar de los otros. Te voy a decepcionar, no voy a hablar de los otros. O sea, yo creo que es un asunto de principios y yo ahora sí, como diría mi amigo, yo ahora respeto. Cada quien, a mí lo que me importa es que todos quepamos. Pero, déjame plantearte algo. Hace 2 años o 3 se hizo una cosa que yo, conste que yo lo dije. Súbanlo en la red y hagan lo que quieran. Que a mí me pareció como no lo suficientemente explicada a la sociedad. Se llama una cosa de Iniciativa México y entonces fueron todos los periodistas, bueno, no todos, pero una buena parte de periodistas, dueños de los medios, etc. Entonces la idea era un pacto o algo así por la libertad de expresión, ¿no? Pero luego a los 10 minutos resultó, es metáfora, que lo que se trataba era hacer una promoción para Televisa de su Iniciativa México, o sea, los periodistas magos. Cuando yo pertenezco a varias organizaciones, hemos tratado los periodistas de, si hay una situación en donde un periodista, ella o él, está desaparecido, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo por las presiones, hemos quedado de que hay un grupo que trata de continuar su trabajo, ¿no? Y eso es muy importante. A mí me parece muy importante porque es lo que pasó en Colombia, por ejemplo. Pero todo esto te lo digo porque sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir. Pero si a un periodista en una esquina
lo increpan, me parece de entrada que es, digamos, son cosas que pasan, ¿no? O sea, que pueden pasar en el ejercicio periodístico. Por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco cualquiera le puede dar un zape después de lo que hizo hace 2 días de prógnata en un estadio, y sin embargo, pues bueno, diría que es el riesgo del trabajo público, diría yo, ¿no? O si no, digamos, ¿por qué los artistas, por ejemplo, o artistas, ellas y ellos, cuando salen a la calle, lo que pasa con ellos es que inmediatamente se transforman, ¿no? Se llaman de otra manera y hacen 1000 cosas, porque su trabajo público puede estar expuesto a lo mejor y a lo peor. Es la reacción de la sociedad, ¿no? Si yo hago un trabajo público, yo sé que alguien, como me pasó el día del debate, me diga, cuando iba saliendo, imagínate yo caminando ahí, pues Guadalajara, que era imposible porque estaba tomado por el Estado Mayor, oye, pues te faltaron huevos, güey. ¿De qué? Es que me hubieras dicho Peña Nieto, pues ese no era mi papel, pero es el trabajo público. Ojo, es el trabajo público. Bueno, si te pasa eso, yo estoy en contra de que pase y me parece brutal que pase. Lo que yo no entiendo es como a los 2 días, en todos los diarios de circulación nacional, aparece un desplegado tratando de resarcir la imagen de a quien le hicieron lo que le hicieron. Cuando 4 o 5 días antes a 3 periodistas le habían metido 3 balazos en la cabeza y no dijeron nada. Va lo mismo, le avientan a la señora huevos, me parece realmente brutal, pero no se dice nada de toda la cantidad de periodistas veracruzanos asesinados. Ese es el asunto, ¿me entiendes? Esto es lo que hace una especie como de diferencias de clases sociales en el gremio. No está bien lo que le hicieron a la señora, me parece brutal lo que le hicieron. O sea, y por más que haya reaccionado como reaccionó, ni siquiera he oído, pero sé que dijo algo así gracioso y se la libró. No estoy de acuerdo con lo que le hicieron. Pero lo que yo no entiendo es cómo ahora hay una especie de corriente de opinión que pasa por 6º, 7º, 8º, 9º, 10º grado para decir que la señora, pues ¿cómo es posible que le hayan hecho lo que le hicieron? Espérame, ¿y dónde están los periodistas de Veracruz? ¿Dónde está la reportera del proceso que fue asesinada? ¿Dónde está secuestrada? ¿Dónde están los periodistas que...? Eso es lo que coloca, por eso te digo que malvado, hiciste una pregunta demasiado provocadora, es lo que coloca estos diferentes estadios de las cosas. Y eso es algo que a mí me parece que tenemos que abrir muy bien los ojos respecto a ello. ¿Por qué razón? Porque esto te confirma que finalmente la voz cantante acaba expresándose a través de los que están en los medios de comunicación, llamados grandes, que por cierto viven cotidianamente más de alguna impugnación o viven lo que le pasó a algún programa de punto de partida en donde recordarán que tuvieron que dejar la pantalla en blanco. O sea, nadie está exento. La clave del asunto es cómo abordamos el estado de las cosas. Ese es el asunto. Y a mí me parece que no estuvo bien eso. Que les hayan mandado un huevazo y que hayan increpado al periodista de la esquina me parece muy mal. Pero lo que me hace más mal es que perdamos la sensibilidad de las cosas ante los otros grandes fenómenos que se están suscitando en el país, en el periodismo, y pareciera que colocamos con una categoría una cosa y con otra categoría otra cosa, cuando las dos cosas son para increparse, pero cuando una de ellas es así de fácil, la vida o la muerte. Hace un momento usted mencionaba el asunto de la educación, de pues una visión bastante bizarra del documental de Panzazo, ¿no? ¿Usted qué considera o más bien qué cree sobre la educación en México, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con usted en que en la universidad debemos de pensar, sin embargo, ¿cómo pensar cuando no estamos acostumbrados? Cuando desde la primaria nos enseñan a obedecer, a leer, a lo que dicen los libros de texto en lugar de pensar. Me gustaría saber su opinión respecto a eso. Pensar es un mecanismo en el cual uno se educa, como bien dices, ¿no? Pero déjame plantearte algo no para quitarte el brío, sino para empujarte más, ¿no? Respecto a tu decisión. Mira, los medios de comunicación
Yo creo que tampoco hay que, y más ustedes que están en esto, piensen algo, piénsenlo así como algo básico. Pero los medios de comunicación son un negocio. Y yo creo que eso es importante verlo. Cuando te digo que es un negocio, es la búsqueda también de otra variable. A mí me preguntan, oye, ¿tú ves la televisión cuando tú vas a dormir? Y yo digo, pero por supuesto que sí. O sea, de repente me caigo mal, pero por supuesto que sí. Oye, y pongo Two and a Half Men, ¿eh? No sabes lo bien que me caen estos dos cínicos, ¿no? Estos tres cínicos. Pero déjame decir por qué te lo digo. A ver, ¿qué pasa con nosotros en nuestro proceso de desarrollo a lo largo de un día? Mira, yo me acuerdo en los 80, ¿no? Eran unas críticas a Raúl Velasco, los de mi generación lo recordaremos, pero fenomenales. Hoy lo extrañan, ¿eh? ¿Y sabes por qué lo extrañan? Por algo que parecía como insignificante. El tipo te hacía pasar los domingos en la tarde en esta cándida sociedad mexicana y tú ibas viendo por ahí que pasaba desde los Caifanes hasta un güey como Luis Miguel. ¿Me entiendes? Y entonces la gente decía, oye, pero es que Luis Miguel era ajena. Pero estabas en tu casita viendo el Canal 2 y ahí te quedabas a verlo, porque el tipo es un fenómeno. El tipo es realmente un fenómeno. Entonces, ¿a qué voy? Pensemos qué piensa la sociedad, pensemos qué piensa la gente. ¿Quieren que les diga dónde está el gran problema de los medios de comunicación y su relación con la sociedad? Es que no sabemos qué piensa la gente. Por más que tratamos, no podemos saber. No podemos saber cuáles son los resortes para que la gente vea un programa u otro. Claro, hay historias probadas, el amor, telenovelas, etc. Pues ¿qué? Porque te identifican, pero a lo largo del día, que uno tardó 2 horas en llegar a su trabajo, llegó al trabajo, en la oficina me mentaron la madre, me hicieron esto, me hicieron lo otro, déjame llegar en la noche, déjame tú en la Half-Men, o por lo menos déjame el Canal 9 o échame una película de Pedro Infante y déjame molestar. Y es lógico, tiene una lógica. ¿Qué es lo que sucede? Que no hemos encontrado, porque tampoco se han esmerado para hacerlo, que los procesos educativos, formativos a través de la televisión, vayan adquiriendo matices. Tuve el rating que tuvo el fin de una telenovela hace 3 semanas. Sorprendente, 27%. Sorprendente. ¿Sabes cuánta gente ve el debate? 22 millones de personas. En un país de 115. ¿Pero sabes por qué lo vio? Pues porque todos los canales lo pasaron. O sea, pero qué bueno que fue así, oye, qué bueno que fue así. No, Edecán fue el primero, no me importa. A lo que voy es que hay variables que hay que entender que están. Mira, el gran asunto que es muy largo, yo soy parcialmente conocedor del tema. A ver, te voy a decir qué hacía yo en la UAM, Xochimilco, que era maestro. Yo hacía los módulos eran los programas de estudio, más o menos será un símil aquí. Entonces decíamos, a ver, objetivo, que los estudiantes lean este libro y que aprendan y que presenten un informe, ya sabes, todas estas cosas. Y lo poníamos, y cuando lo poníamos, yo decía, a ver, ¿quién va a poder comprar este libro que cuesta 400 pesos? Bueno, entonces, vamos, generación cero, pues, sácale fotocopia, ¿no? Ahora se llama piratería. Entonces, sacaba. Entonces, ibas al asunto, sacabas el asunto, y entonces te llegaban los alumnos. Yo estuve en la mañana y en la tarde, indistintamente. Te llegaban los alumnos y entonces nos sentábamos en clase y yo, agotado, pero al fin y al cabo, yo soy el maestro y punto, por eso me pagan, pues, finalmente. Y los alumnos, 2 o 3 de ellos se quedaban dormidos. O sea, y créeme, digo, ¿puedo yo ser aburrido? Pues claro, pero no era por mí, necesariamente. Era por el agotamiento, venían en el metro, luego el metro no llegaba hasta allá. Estas son las variables en donde es fundamental para generar un nuevo proceso educativo, crear condiciones para los estudiantes que tengan la posibilidad. ¿Tú crees que puede un estudiante que toma clases en el campo mexicano, que llega sin desayunar, qué le puede pasar a las 9 de la mañana? Oye, no me pidas que piense, no me pidas, no, a ver, enséñame 2 y 2, 4, yo quiero hacer las cuentas, voy a trabajar con mi papá como en 10 años y déjenme de molestar. Esto está siendo el asunto. Cuando se habla de la reforma educativa, este es uno de los temas. Es uno de los temas. Acuérdate que hay algo. Yo escucho constantemente la reforma laboral, ¿no? Estoy ahí todo el tiempo metido y escucho a los senadores y diputados, a los abogados, ¿no? Porque además, a partir de algo ha pasado que de la noche a la mañana todos los abogados son especialistas en materia laboral. Yo los quiero felicitar. Todos saben, ¿no? Que la outsourcing y que
sí ha de saber, ¿no? Pero fíjate, en la reforma laboral te dicen, está con vaivenes el tema, pero hay una tendencia a decir lo siguiente: va a producir empleos. Yo lo veo difícil, ¿eh? O sea, ¿qué produce empleos? Modelos económicos nuevos. Oye, espérame, significa que aquí tenemos que invertir, nueva inversión extranjera. Lo que hacen las reformas es darle certidumbre a todos. No se trata de darle certidumbre solo a los empresarios, ni solo a los trabajadores, porque es una simbiosis, no existe uno sin el otro. Entonces, este proceso de crear empleos, claro, te puede dar condiciones, pero fundamentalmente donde está ahí, el centro, es el tema del desarrollo económico. Yo te diría, el problema de la educación en el país es un problema histórico, ¿no? Cuando yo estudié la primaria, estaba en una escuela particular y era obligado el libro de texto gratuito, que era un agasajo. Sinceramente era un agasajo. Para mí, yo aprendí en ese libro, y todos mis compañeros, y era, pregúntenlo generacionalmente. Hay cosas que estaban, que eran muy importantes. De la noche a la mañana se nos olvidó el civismo. De la noche a la mañana se nos olvidó el amor a la patria. Está bien que haya globalización, pero hay algo que nos determina entre nosotros como partícipes de una comunidad. Si quieres, ponle comunidad, ponle sociedad. Yo le llamo México, por más que una cosa sea Tepic y otra cosa sea Mérida. Pero al fin y al cabo eso nos une como una nación, es una soberanía, ¿no? Y yo creo que el tema de la educación, pues es el tema central. Vamos a ver si el señor Peña Nieto pega en la mesa. Y cuando digo pega en la mesa, significa, así como hoy ha entrado con tanta vehemencia con el tema de la reforma laboral, y hoy nos anunciaron que va a entrar la reforma energética, entra el tema de la reforma educativa. La reforma educativa no es un asunto, créanme, de un salón de clase. Es un asunto de maestros, formación de maestros, es un asunto de condiciones de trabajo, es un asunto de actualización de conocimientos, es un asunto de los estudiantes, es un asunto de condiciones favorables para que los estudiantes puedan estudiar, es un asunto que tiene que ver con diagnósticos cotidianos de los estudiantes. Hay algo que yo no entiendo, y cuando estábamos en la UAM, a mí me empezó, como luego dicen, a arder, pero tenían toda la razón. Nosotros a ver, tienes MB, en aquel tiempo eran letras, ¿no? Y adiós, el que sigue. Y entonces un día, con toda razón, alguien dijo, oigan, ahora hay que evaluar a los maestros, ¿no? Y entonces evaluar a los maestros, hoy en día, es igual de importante que evaluar a los alumnos. Es exactamente igual de importante, ¿eh? O sea, te lo digo, entiendo que a lo mejor muchos maestros piensan de decir, bueno, a lo mejor es igual de importante. O sea, tú le estás enseñando al estudiante. ¿Qué está aprendiendo el estudiante en función de lo que tú le enseñas? ¿Qué le estás enseñando tú? Ese es el asunto, con qué método, bajo qué condiciones. El tema de la educación es el tema que cruza la historia del mundo. Mira, concluyo. Hay un signo que a mí me parece muy alentador con Peña Nieto. Y a lo mejor lo vio el rector. Colocó en el equipo de transición de ciencia a Francisco Bolívar Zapata. Francisco Bolívar Zapata quería ser rector de la UNAM, pero Narro la ganó, en fin, lo que son las vidas universitarias, pero también lo que son pues, los movimientos universitarios. Entonces, Francisco Bolívar Zapata es el hombre que es premio Príncipe de Asturias, todo lo que te puedas imaginar. Y él dice que aceptó solamente a partir de que el presidente electo incrementara el presupuesto en ciencia. Entonces decir, bueno, eso de por qué no mejor en educación, pero son dos terrenos, aunque estén unidos por abajo. Pero déjame decirte, Brasil ha mejorado en los últimos 3 años y su ingreso, su presupuesto en materia de ciencia se ha incrementado año con año sobre el 0.1%, ¿sí? Casi llega a 2%. Cuando hablamos del presupuesto de un país, el 2% son millones y millones y millones. Vietnam, que viene de una guerra brutal. Vietnam hoy es una de las naciones de los mercados emergentes más importantes y su presupuesto en materia de ciencia es 7%. Fíjate, México es 0.0007, ¿no? Pero algo que es muy importante es esto. Peña Nieto dijo, voy a incrementar el presupuesto. Ustedes que son universitarios saben para qué sirve la ciencia.
La única posibilidad de que un país sea diferente es en la construcción de la ciencia, en donde los científicos hagan lo que deben de hacer, en que estudien lo que deben de estudiar, en que le propongan a la sociedad soluciones. Concluyo con una anécdota que no es grata, que no es nada grata. En el año de 1995-96, en México existe, muchos lo recordarán, el Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo, créanme, era un centro en donde los países de la OPEP, países exportadores de petróleo, los estadounidenses, los canadienses, venían. Nuestros ingenieros eran, y son, lo que pasa es que se acabó, ya sabes, el brío, pero nuestros ingenieros eran, desde el Poli y los de la UNAM, todos maravillosos, excepcionales. Y entonces, tienen ese instituto, y en Brasil, que estaban saliendo de la dictadura, el Congreso brasileño determina un plan de largo plazo en materia energética. Y entonces están en la Cámara de Diputados, saliendo de todo ese asunto, no peleándose, sino más bien hay que entender que no es lo mismo vivir en un país como México, bajo esa circunstancia, que un país que viene de una dictadura, por lo que significa políticamente las cosas. Y entonces resulta que dice con toda claridad el Congreso brasileño: vamos a hacer un programa de aquí a 20 años para Petrobras, de aquí a 20 años. Y entonces dijeron, bueno, ¿a dónde vamos? A ver, los países árabes no, porque ahí está concentrado, acá. Pues vamos a México, vamos al Instituto Mexicano de Petróleo. Entonces vienen a México. Y un gran personaje que es Francisco de Bastida les dice, oigan, vengan, claro, les damos toda la ayuda. Entonces vienen, se pasan una semana, regresan, dan su informe en el Congreso brasileño y les dicen, se quedan a vivir allá, y regresen en cuanto acaben todos los estudios y aquí lo empezamos a instrumentar. Eso hicieron. Los brasileños hicieron lo que nosotros les dijimos. ¿Y se han dado cuenta cuál es la diferencia entre Petrobras y Pemex hoy? Eso es importante, ¿eh? Y nomás doy otro dato, ¿eh? Si es cierto lo que dijo el presidente, no piense que sus hijos van a tener petróleo, porque eso está en aguas profundas y eso lleva procesos para sacar el petróleo mucho más complejos. Pero, así es la vida. El barril de petróleo ahorita está como en $85 y el Congreso mexicano lo puso a 72. Esto significa que por cada barril de petróleo que vendemos millones al día, nos estamos llevando $18. Espero que esta conferencia del periodista mexicano Javier Solórzano les haya gustado, ya que nos ha abierto un panorama sobre lo que viene en el país, al menos política y socialmente. Yo soy Citlali Limón y los espero en el siguiente programa de Especiales.